Ah, Me piden aquí el señor Aarón Pedraza que me presente formalmente. La formalidad es importante. Mm, pues me llamo Rubén Arriola, yo llevo dibujando yo creo que desde los 2 años, ¿verdad? Y propiamente lo que a mí me gusta es la narrativa gráfica, que ahora es una forma muy elegante de nombrar, ¿no? En mi tiempo, pues, le decían el que hace monitos o el que hace caricaturas, ¿no? Y ese es como el panorama general, aunque ya se le está hoy en día, no sé, se me hace curioso que le den esa relevancia de querer ya elevar esta práctica a los terrenos de lo artístico, ¿verdad? Um, Creo que un poco eso tuvo que ver Alan Moore y la misma industria americana, europea. Um, por mi formación profesional es de psicólogo, es curioso, ¿verdad? Pero generalmente los que le entran a la narrativa gráfica vienen pues de otras profesiones. Creo que es como esta idea de que se tiene que estudiar algo. O sea, es importante tener un papel, chavos, ¿no? Y ya dedicarte a lo que te gusta, pero siempre, pues, todo lo que he ido estudiando de alguna u otra manera, porque también estudié ilustración un rato, enfocándolo siempre al terreno de la narrativa gráfica, ¿verdad? Y ahorita a lo mejor podríamos explicar por qué la narrativa gráfica como canal o medio de expresión, que es básicamente, pues, un medio como muy libre, muy idóneo para el juego, para la transmisión de mensajes, o sea, no hay límites tanto en la narrativa gráfica para transmitir un mensaje, quizá a lo mejor porque pasa como desapercibido en cierta manera, que son monitos, ¿no? Y ahí es donde uno puede, pues, expresar libremente temáticas, vivencias subjetivas, por así decirlo, tirarle a la política, meter otros rollos de misticismo, si así se lo quiere ver. Mm, digamos que es un formato que, al contrario, a lo mejor que la escultura o que el meme, tiene mucho más posibilidades porque no te limita a poner cierto número de personajes. Ahí uno es libre de dibujar el personaje que quiera y darle el mote que quiera, ¿no? A final de cuentas. Pues anteriormente yo sí empecé publicando en periódicos, ya formal, así ya profesionalmente, por así decirlo, ¿verdad? Y era el cartón político y eso. Pero pues a lo mejor es poco lo que yo le puedo aportar a un panorama político que ya está muy estructurado. Y yo comencé con una revista que se llamaba El Gamborimbo y ahí era un formato donde teníamos todos la libertad de publicar lo que se nos diera la gana. Y era propiamente ya un fanzine bastante rudimentario, rústico, ¿no? Pero al que yo le tenía mucho aprecio. Y bueno, también es el tipo de mercados. Me imagino que en la Ciudad de México no es un panorama que yo haya mucho visitado, ¿no? Para ir a exponer, a lo mejor ya propiamente, si lo permite pues, la pandemia, los espacios, ya que vuelve a haber bazares, pues empezar a difundir por allá las cosas. Eh, yo, pues, en espacios de la Ciudad de México, propiamente en la revista Motacomics es donde he aparecido, no sé si lo ubiquen ahí con el señor Sergio Berumen, y el trabajos míos a lo mejor ahí en el Museo de la Caricatura, que también soy parte del sindicato siniestro de moneros de la Ciudad de México. En colectivos, ¿verdad? En trabajos colectivos es donde yo he trabajado con el Gamborimbo, en Monolix, había otro que se llamaba, caray, ¿cómo se llamaba? Pero era trabajo de varios que de repente nos animamos a sacar publicaciones, más que nada con fines, eh, pues sí, de difundir el trabajo que se ha estado haciendo localmente. Pero pues siendo ya un poco más, eh, pues actualizados, el terreno, la forma de llegar a las masas es por medio de, pues, medios digitales, ¿no? Órale. Lo que ofrecen ya estas es las redes, ¿no? Que es también un arma de doble filo, pero básicamente ahí es donde yo he visto que hay
mayor recepción del trabajo que estarlo moviendo en pequeñas, pues en pequeños pues, kioscos de culturas o que también le tengo mucho aprecio a difundir ahí por medio del underground. Pues este es como más sencillo, es como el del Batman chapaneco, ¿no? Que es un personaje ahí de Chiapas, pero este es como meramente porque tenía ganas de hacerlo y punto, ¿no? Me parece que es un buen personaje. Estos que son como unos de los últimos que ya les mostraron y así es como son inicialmente, ¿no? Y ya les doy el color por la misma cuestión del tiempo. Antes sí, me pasaba unas 8 horas haciendo un dibujo y ahora pues le doy tiempo, más importancia o prioridades a otras cosas, con que se entienda la idea principal y el trazo ya esté más o menos decente, ya las herramientas digitales, me hacen ya toda la demás chamba, ¿verdad? A ver, por ejemplo, aquí tengo, a ver si encuentro el otro. Este es como el de una mantis religiosa, no sé, Ujú. que está peleando con unas cucarachas, que lo vi en un experimento, hasta donde nos lleva la ciencia. Por ejemplo, este ya es como un fanzine que dice que ya tengo viejito, el chupacabras. No, pero eso sí es fanzine en su expresión clásica porque es como muy experimental, ¿no? Sin las nociones ya que tengo de, pues de dibujo, de composición. Si era como iba saliendo la cosa, un poco la iba dibujando, ¿no? Ahí está el Escher, pero en forma de cucaracha. Y estos son como, ¿no? Como el Hellboy de Rancho. Esto ya también es como otro fanzine que tengo impreso. Más que nada de, ¿no? La pájara Peggy, ¿no? Estos sí son acuareleados todavía, cuando le dedicaba más tiempo a la acuarela ¿no? Pero al final de cuentas, con que se entienda la idea y con que el dibujo lo sienta uno ya cómodo, pues vamos y a lo que sigue y a lo que sigue. Que Órale. son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y a lo mejor también con el tiempo ya se me hace más fácil dibujar una página. Tengo ahí en Facebook completos fanzines, bueno, no fanzines, pero sí están, algunos de los que he hecho están ahí completos, en álbumes. Ok. Fotos, álbumes, y están completos y con nombre, ¿no? Hay como 4 que son historias más largas, Órale. ¿no? Que no se quedan en la tira diaria. Y me gusta realmente como expandirme en más páginas que en un cartón. Por eso ya abandoné también el cartón. Se me hacía como muy poco o muy limitado, o demasiado complicado poder expresar tantas cosas en una sola imagen. Me fui a 2 imágenes, me fui a 4 imágenes, una página de cómic, que es a mí lo que me gusta, y tengo ahí ya que son de 16 páginas y que sí te permiten mucha posibilidad, pero pues son materiales que a lo mejor la gente no tiene el detenimiento de ponerse a leer, pero ahí están disponibles para el que quiera tomarse un rato, ¿no? Y que sí tienen pues mucho más temas a tratar. El formato posibilita hablar de más, pues del amor, del más pensamientos, de la política, de conceptos filosóficos, a lo mejor más amplios. De momento está Facebook y el Instagram. Sí estoy ya trabajando tengo un compilado, sí tengo así fanzines que todavía tengo ahí rezagados, ¿no? Pero me estoy esperando a que pasen más años para que suban de precio. Entonces ya los que se vendieron en su tiempo se vendieron y ahí los tengo guardados. Y ahorita estoy trabajando ya en un formato de libro más formal, ¿verdad? Entonces ya no más que se imprima y ese va a ser lo que se va a ofrecer dentro de poco. Y bueno, pues camisas que vengan
tazas, quizá en un futuro. Pero impreso, por lo pronto, es el libro que viene. Y ahorita estoy pues en Instagram y en Face, que publico y publico de manera gratuita todavía, ¿no? Me parece que es la forma de difundir el trabajo, ¿no? Sí, sí. A ver, no sé si por aquí les tengan fanzines. Sí. Aquí los tengo. Entonces, déjame. Bueno, aquí de regreso es un fanzine que se hizo con, con varios artistas que aquí están nombrados, no se alcanza a ver muy bien, ¿no? El colectivo Monolix. Y bueno, ¿no? La posibilidad que tienes de ir jugando, de ir abriéndolo, y es un formato que a lo mejor parece muy sencillo, pero está muy bien cuidado, ¿no? En general, ¿no? Y puedes integrar visiones de varios artistas, puedes jugar con el collage, con el dibujo. Si no sabes dibujar, puedes hacer collage, puedes poner globos de diálogo a, pues a recortes que tú hagas. O sea, no es necesario precisamente saber dibujar para transmitir una idea, ¿no? Ese es un tipo de formato. Ese es otro fanzine que también se hicieron en colaboración con varios, ¿no? Y ese era como ir jugando uno con el otro. No se alcanza a lo mejor ver muy bien, ¿no? Y entonces es lo que te puedes encontrar en un fanzine y probablemente no te vas a encontrar en un cómic, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí vale la pena que se avienten ellos a jugar con este tipo de formas y con sus expresiones, que no es malo conocer también las reglas pues del cómic y de la narrativa gráfica, que también se rige con todo un lenguaje, pero precisamente el fanzine pues nos deja jugar y hacer lo que se nos hinche la gana, por decirlo así. Entonces, ya es un trabajo un poco más estructurado, decirlo así, pero como se fija, no es el clásico dibujo del cómic americano, por decirlo así. Juego más pues, con la caricatura, con los formatos, ¿no? Generalmente primero los hago así en tinta china y luego ya los coloreo digitalmente. Esto es como el trabajo. No sé si lo estoy pasando muy rápido. Puedo hablar libremente de política mexicana, de surrealismo, de las cosas que me pasan, ¿no? Es como, caray, por aquí tenía otro, ¿no? Este ya es como anacuarela, ¿no? Y pues en el fanzine la censura me la pongo yo solo, ¿no? Mis propios criterios. Y a veces sí me gusta jugar a ver hasta dónde puedo llegar, incluso hasta asustarme a mí mismo si se puede. Pues mucho ahorita, ¿verdad? Porque cuando de niño, pues a mí me impactaba mucho ver pues las caricaturas del Informador, que tenían siempre el suplemento a lo mejor muy, muy facilón, de humor más fácil, pues, más asimilable. Y esas fueron como mis primeras influencias. Pero ya cuando uno va creciendo y va conociendo ya materiales pues de Frank Miller, un poco de la escuela de la historieta europea, de Moebius, ¿no? De Philip Casa, cuando uno conoce a la escuela del cómic underground gringo, ¿no? De Robert Crumb, de Ron Cobb, cuando uno empieza también a leer a los moneros de aquí de México, Trino, Gis, eh, pues un poco te empieza a vislumbrar las posibilidades de lo que puedes tú llegar a hacer, ¿no? Dibujando. Es decir, ¿por qué si Robert Crumb no se refrenó la lengua?
porque uno debería a lo mejor ceder al miedo de dibujar o publicar lo que uno quiera, ¿verdad? A final de cuentas, me parece que son testimonios valiosos los que quedan para la posteridad y que retratan pues un momento histórico determinado, ¿no? El surrealismo pop, ¿no? Que a lo mejor eran muy denostados en su tiempo, pero a mí me parecen eh, pues, pues libres, ¿no? Pues a lo mejor sí que se acerquen a Moebius, que sí se acerquen yo a lo personal a, a Gardenis, a Shigeru Mizuko, por ejemplo, ¿no? Que me parece que lo que hace Shigeru Mizuko para difundir la historia es excelente, Moebius para difundir el arte, y Gardenis, bueno, a lo mejor sí es demasiado para que las autoridades no se escandalicen, pero yo creo que las Pasa autoridades a mucho con veces tienen muy claro el potencial del, del cómic o de la historieta, de la narrativa gráfica como medio de reproducción de conocimiento. No por algo el libro vaquero es el libro más comprado de México, ¿no? Independientemente de, es, es a lo que le tiran, pues lo que está consumiendo, el libro que más se consume en México es narrativa gráfica. Entonces, artistas locales, pues yo diría que se acerquen al trabajo de, ay, pues de Gis. A mí me gusta lo que hace. A ver, pues a lo mejor a Rius también deberían leerlo los chavos, ¿no? Digo, yo no estoy ahí por esa línea, pero me parece que es un buen, pues, parteaguas. Mm, ¿Y a quién más? Así como trascendente. Ah, ya, pues el mío, obviamente. el tuyo, obviamente. Sí, sí. Por ejemplo, Bev me parece también que es una excelente forma de entrar en la narrativa gráfica. Me parece que es muy listo, muy inteligente eh, para expresar las ideas. Vale. Patricio también me parece que se escapa un poquito de ser tan, o sabe jugar un poco con esta corrección política y transmitir historia y jugar con las evocaciones de la población mexicana, ¿no? Pues a mí sí bueno, no necesariamente, pero me gusta que tengan un buen arte, eh, pues que no caigan en el lugar común también y, y que no, a lo mejor no jueguen con una visión política preconcebida, no sé cómo expresarlo. Por eso soy narrativo gráfico. Puedo ser más torpe oralmente y dibujando y escribiendo, me salen mejor las palabras. Ah, pues sí, básicamente que se atrevan a ir un poquito más allá de lo que normalmente se nos muestra, ¿no? A veces creo que son muy complacientes los artistas locales o le dan mucho al público lo que quiere en vez de atreverse a jugar con aquello que a lo mejor podría escandalizar o a jugar son sus propios criterios. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Changos Perros, que juega incluso con sus mismos trazos, ¿no? Digamos que el arte a lo mejor es muy sencilla en apariencia, pero logra transmitir una idea con pocos trazos, juega mucho con el lenguaje, con las ganas de reventarle la cabeza a la población, sin necesidad de sapearla, ¿no? Pero sí de mostrarles otro panorama. En lo personal, ¿no? Sí prefiero estar en el rollo independiente, pero también creo que es necesario que le llegue a, pues al artista algo con lo que se sienta tranquilo para poder crear y no estar con la ansiedad de qué voy a comer hoy, en lo que se establece su trabajo, más o menos. Eh, Tristemente, creo que en países subdesarrollados, por decirles
de un modo alguno no valoran que esto puede convertirse en una industria que puede generar dinero, ¿verdad? E incluso que puedes atraer otros talentos. Me parece bien que les empiecen a dar becas y está muy bien que le den apoyo a los creativos, ¿no? En otros países lo tienen muy, muy claro y desde hace mucho tiempo que es una forma de generar dinero, generar turismo, ¿no? Hacer canales culturales. A lo mejor el ejemplo a citar puede ser muy malo el que voy a decir, pero creo que el mismo Hitler, ¿no? Tenía esa noción de decir por qué Francia es ahí la meca cultural, porque le daban muchos apoyos a los artistas en Francia y tenían los famosos corredores de arte y un montón de pintores de todo el mundo pintando a orillas del río, ¿no? Y entonces él, pues tenía la noción de, no, yo quiero llevarme el arte para allá, ¿no? Lo hizo de la forma menos correcta, pero creo que es un plano para entender la importancia del arte y que puede suscitar la envidia de un dictador, por decirlo así. Entonces, yo creo que está muy bien que se le den los apoyos a los artistas, eh, incluso para pensarlo así, ¿no? Como una forma de industria. Creo que, porque decirlo que el cómic y tumbar a los desarrollos editoriales mexicanos lo ven como, pues, ¿para qué? No generan ganancias. Pero pues ahí está la industria americana, ¿no? Que es una industria fuerte. ¿Por qué? Porque le han apostado como industria y es una industria muy, muy fuerte que genera muchas ganancias. Entonces, pues desde ahí también es la visión que se tiene de las cosas. Aquí en México, pues a lo mejor nos falta resolver otras necesidades todavía, ¿no? Pero es- tendría que ser resolverse a lo mejor todas al mismo tiempo y al mismo jalón. Un poco lo que marca cierta escuela del arte independiente es, tú trata de financiarte a ti solo, ¿verdad? Pero pues yo no voy a juzgar a quien busque las becas del gobierno o a quien trate de invertir su capital en sí mismo. Pues feo, ¿por qué? ¿O en base a qué proyecciones? ¿O en base a en qué categorías morales, mentales, mm, basa sus comentarios? A veces pueden hablar desde sus propios miedos, ¿no? Porque le provoca algo ver cierto tipo de imagen, pero es su experiencia subjetiva a final de cuentas, ¿no? No es la visión general y pues cada quien lo interpreta como quiere. Pero a lo mejor sí también le daría la razón y diría, pues sí, tienes razón, maestro, pero pues el mundo a lo mejor es mucho más agresivo que lo que yo puedo dibujar en una viñeta, ¿no? A lo mejor porque soy muy narcisista y entonces pues no quiero que le metan mano a lo que yo hago, ¿no? A final de cuentas me parece que uno adquiere ciertos compromisos con ese tipo de apoyos, ¿no? Cambio independientemente, pues si triunfas o no triunfas, es tanto de la calidad de tu trabajo, ¿no? Y de la libertad total que uno tiene, que en vez de estar siguiendo ciertas líneas editoriales, por decirlo así, a final de cuentas, eh, pues también hay que acercarse pues hay que tener la mente abierta, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas lo que buscan los políticos a veces es otra cosa, ¿no? Que la apreciación artística, pero hay de toda clase de personas también, ¿no? Pues sí, pues pienso en el lector contracultural, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Aquel que a lo mejor pues posee otro tipo de valores que no son precisamente los de el cine que tú me estás comentando, ¿verdad? Creo que voy a ese otro tipo de público ajeno al público educado en el cine que nos venden, ¿no? O al cine de los Vengadores. Creo que ese es el público o el lector al que pues trato de hablarle, que es un lector a lo mejor
con mayor criterio, con mayor referencias, con... Ah, Silverio, quizás Silverio. Eh, pues a lo mejor un público que sí tiene, a lo mejor decir mente abierta me parece como muy choteado, pero sí ganas de sorprenderse o de vislumbrar un poco más sus categorías mentales. Ese es como el público el que me gustaría, al que me gusta llegarle y creo que es el que responde de alguna manera, ¿verdad? A lo mejor un público más sensato. Mm, A lo mejor a ciertas personas les gusta más estar en el medio, ¿verdad? Que trabajar en el medio, ¿no? Lo hacen el trabajo por estar con las celebridades, por estar en los cócteles, no sé. Y hay ciertos lugares donde vas a obtener ese tipo de reconocimiento. Y pues a lo mejor en el trabajo de la narrativa gráfica, pues no, no lo vas a encontrar. Sí vas a estar más invisible, vas a estar más escondido, pero creo que lo vale la pena el juego. Bueno, pues como lector, principalmente lo que no ayuda es la falta de lectura en general, ¿no? En este caso, pues en este país, a lo mejor los niveles de lectura son deplorables, ¿no? Tanto de lo que se lee, como de la cantidad de lo que se lee, como del entendimiento de lo que se lee, ¿no? Creo que estamos en ocasiones muy mal en la comprensión lectora. Entonces, desde ahí, desde no desarrollar una comprensión lectora a los 8 años, me parece que es una actitud, ¿no? Del mexicano en general que piensa que la lectura es aburrida, ¿no? O que no ofrece nada. Entonces creo que ya desde ahí hay un primer obstáculo. Ah, y creo que también desde pequeños, gente que pues decía, no, es que a mí no me gusta leer story comic, ¿no? No me gusta porque tengo que hacer un ejercicio de entendimiento o ese no es precisamente, ¿no? No tengo más que leer cierto tipo pues encerrarse en ciertos esquemas mentales es lo que le impide a uno acercarse a otra persona, incluso a entablar un diálogo con alguien y a final de cuentas entrarle a un autor es pues tener la intención de dialogar pues con él, ¿verdad? Entonces, desde la cerrazón y creo que el internet lo permite mucho. Ahora uno puede pasarse viendo puras cosas que le gustan, ¿no? Si no me caes bien te bloqueo, si este tipo de persona cancélenlas, ¿no? Porque traen algo que mis esquemas mentales no quieren ver amenazados, no quieren ver eh, que se tambaleen. Entonces, creo que esa es una actitud, ¿no? La actitud pues de cierta visión de que lo único que yo entiendo, pienso o quiero o creo es lo que es correcto, ¿no? Y a lo mejor eso que me presentas y que no lo entiendo y que no lo quiero o que no raya con mis ideas, pues no lo quiero ni ver, ¿no? Y es como la misma cosa que le pueda pasar a un autor, ¿no? Encerrarse en esto es lo que yo hago y si no lo quieres es porque no lo entiendes, em, que no conocen a otros artistas, que no se dan la oportunidad de dialogar con otros trabajos, ¿no? Que no hay una retroalimentación. A final de cuentas es madurez emocional lo que se necesita en ambos casos también. Pues creo que como se acerca uno a una obra gráfica en general, ahora el- creo que los tiempos o las mismas redes sociales sí nos cambian psicológicamente nuestra mentalidad y poco hay detenimiento ya en apreciar las cosas, ¿no? Es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra.
¿no? No hay prisa, no hay detenimiento para ver qué es lo que está pasando en una sola escena. Creo que también es lo que permite, al contrario de una película que sí no te deja a lo mejor ponerle pausa porque es una imagen tras otra, el formato del cómic sí, ¿no? Este, pues detenerte, leerlo, ver, porque al final de cuentas lo que pone un artista en un cuadro es como muy pensado, o en mi caso, a veces así lo es, ¿no? Es como muy obsesivo lo que quiero poner, está como muy específico. Por ejemplo, en la obra que estamos viendo, hay una muchacha, ¿no? Regando, y bueno, plantas. Y el steampunk, y luego bajamos hacia otro plano y terminamos con un geranio solo, ¿no? Está bueno. Pero sí, a mí me gusta mucho, pues, los arquetipos, me gusta estar estudiando algo de simbología, ¿no? ¿Qué significa cosas tan básicas como un sol, un círculo, lo que representa a veces pues un toro, una serpiente, una iguana, ¿no? Y eso mezclarlo con los referentes que hay en México, empaparse de cultura pop mexicana, desde, no sé, Ramón Ayala hasta los artistas pop internacionales, ¿no? Entrarle a la historia mexicana, que también es algo que me gusta, ¿no? Al contexto político de México y a la contracultura. Entonces, pues sí les recomiendo que lean a Robert Crumb, ¿no? Si quieren, ¿no? Me parece que es muy sensato, muy bonito. Referentes literarios que a mí me interesen, pues José Rubén Romero, me gusta mucho cómo escribe, ¿verdad? Entonces, pues desde ahí. Más que un bloqueo es como ponerse más perfeccionista o más obsesivo y decir, no, no quiero hacer algo tan simple. Uno, al final de cuentas uno tiene ideas, pero pues uno ya tiene ciertos límites que dice, no, creo que la gente se merece más que esto, creo que yo me merezco más que esto. Entonces es darle vueltas, pero creo que ya cuando te pones, yo generalmente trabajo diario, ¿no? Entonces eso mismo te va generando pues las condiciones mentales para que no pase tan seguido un bloqueo mental, ¿no? Y estar leyendo. O sea, es que temas hay muchísimos para desarrollar. Entonces, decir que hay un bloqueo mental es más bien ¿por qué me encierro en mí mismo cuando hay tantos temas? Es cuestión de relajarse, abrir la mente y dejar que pase mientras me pongo a hacer trabajos pues atrasados de alguna manera. Ah, generalmente yo me la paso anotando ideas todo el tiempo, procuro estar anotando y anotando, ¿no? Entonces, cuando me llega el bloqueo mental, le echo una ojeada a mis apuntes, ¿no? A los bocetos, a ver, no sé, aquí, por ejemplo, aquí tengo cuaderno y ya están atascados de bocetos. Dicen que, ¿no? Ya me lo acabo, está lleno de apuntes, de ideas. Entonces, para cuando ya materializo una idea o un dibujo, yo ya hice pues 10 de estos, ¿no? O 12 o 15, o uno a veces a la primera, ¿no? Que son los que más me gustan. Entonces, más bien es el trabajo continuo el que te ayuda a que no te bloquees mentalmente. Creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, sí me gusta meter la política, pero la meto de manera a lo mejor muy sutil, a veces no tanta, pero, o sea, creo que creo que queda claro no tirarle directamente a una tal o cual persona, sino a tal o cual idea o a tal o cual proyecto político, ¿verdad? Entonces, ahí los que se van a sentir atacados no necesariamente van a ser los políticos, sino los que concuerdan con tales o cuales ideas. Pero
pues son pocos los artistas gráficos que se ven comprometidos por su trabajo político, ¿verdad? A lo mejor porque todavía pasan por ese filtro de, es que es caricatura, ¿no? No es tan peligroso, pero pues no le tengas tanto miedo. Si quieres dedicarte al cartón político, ¿no? Hasta te financia, quizás hasta te encuentres alguien que te financia del otro lado o de la postura política que tú tienes. Pues me gusta, ¿verdad? Lo que escribía a lo mejor José Ortega y Gasset. Me parecía un filósofo como muy sensato, ¿verdad? Eh, Como que le tiraba a unos y le tiraba a otros. José Rubén Romero me parece que es muy interesante. La vida inútil de Pito Pérez es un buen libro, muchachos. Denle una ojeada. Mm. Pues leo mucho cómic también. eh, Lean, no sé, si les gusta The Boys, lean The Boys, ¿no? De Garth Ennis, lean The Preacher, El Predicador de Garth Ennis. Me parece que son excelentes trabajos, ¿no? Que te hacen una crítica muy sutil. Lean, pues no sé, a Katsuhiro Otomo, vean la de Akira, también me parece que es como muy crítica, una crítica social y política. En su tiempo me gustaba mucho, ¿cómo se llama? Luis García de Alba, ya falleció. Tiene un excelente libro, uno que se llama Las mentiras de mis maestros, ilustrado por Gis y por Falcón. Muy recomendable, ¿verdad? Aunque sea nada más para ver otras posturas pues, de la conquista, de la masacre del 68 incluso, ¿verdad? Luis González, ¿no? Luis González, yo con Luis García, Luis González de Alba, perdón, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el humor es fundamental en mi trabajo gráfico y en la vida cotidiana, y el humor precisamente surge cuando pues uno estampa la realidad con el absurdo. Ahí es donde se puede suscitar la risa, ¿no? Y entonces eso lo puedes encontrar desde la política o hasta ironizar el mundo artístico, si lo quieres ver así, ¿verdad? Pero precisamente ese es el salto que a lo mejor no permite tener a la narrativa gráfica o a la historieta o al cartón como arte, ¿verdad? Porque pues deja de ser solemne y a lo mejor es algo que a los artistas no les late, ¿no? No se dan esa facilidad de jugar consigo mismos, que yo creo que sí lo hacen a final de cuentas, pero pues el medio de los artistas es tomarse en serio, ¿no? Porque si no se toman en serio, entonces a lo mejor no consiguen los fondos o las becas suficientes, ¿no? Y el humor también tiene que tomarse en serio. Yo lo veo así, ¿verdad? ¿No? A veces el humor es un mecanismo de asimilación de una realidad muy agresiva, ¿no? Entonces hay que verla con humor para suavizar un poco y entrarle a temas más densos. Y como dice en mi caso, a lo mejor es una cuestión más inmediata, porque pues precisamente me gusta que las cosas a lo mejor tengan un fin. Ya se acabó, ¿no? A lo que sigue, a otro personaje, a otra vivencia. Ahora yo veo ya cuántas películas de los Vengadores van y creo que tiene que ver con eso de, no, que no se acabe, que nos den otra, porque si no, ¿qué va a pasar con nuestra noción de la realidad que se sustenta ya a veces en ver series, una tras otra, tras otra, tras otra, un capítulo tras otro capítulo, en ver una imagen tras otra en Facebook, un meme tras otro, y decirlo, esto es lo que hay y se acabó, ¿no? Y si me dicen a veces, oye, quisiera ver otra vez este personaje, pues digo, bueno, no, de momento no, ¿verdad? Porque hay otras cosas de qué hablar y hay otros temas que ironizar o que satirizar.